exportadores de cocaína, porque los contenedores salen principalmente con cocaína. El principal o los principales puertos de exportación utilizados por esta estructura narcodelictiva albanesa son los puertos de la provincia del Guayas. El rompecabezas del magnicidio. ¿Quién ordenó silenciar a Villavicencio? Miren ustedes esto. Qué podrido que está el país, de verdad. Oiga, y las hijas siguen echándole la culpa al correísmo, pese a que Pipo dijo que había sido el gobierno de Noboa, lo informaron en F. La esposa de Don Villa dice que hay que investigar también a Noboa, que tiene que investigarse porque está nombrado. Por ahí hay una hermana que dice que no tiene calidad moral para criticar, en fin. O sea, todo esto se ha enredado y hasta el momento damos con quiénes fueron los autores intelectuales realmente de la baja de este candidato presidencial que se convirtió en un magnicidio de un momento a otro. ¿A quién le convenía? ¿Y qué fue lo que dijo Don Villa como 3 días antes en una radio? Dijo que habían puertos privados de donde salía la diosa blanca y que él iba a combatir eso si llegaba a la presidencia. Saquen sus propias deducciones. ¿A quién le interesaba bajar a Don Villa? Al correísmo, que estaba en una línea para llegar a la presidencia y que si le daban de baja a Don Villa, pues se caía esa presidenciable de esa época. O a los que tenían puertos privados. Ahí se las dejo, vamos a mirar. Se detecta la conformación de decenas, o al menos más de una decena de empresas para las exportaciones ficticias o maquilladas de banano, pero que en el fondo eran exportaciones de cocaína. Lo doloroso, compatriotas, es que el Ecuador es uno de los principales países exportadores de cocaína, porque los contenedores salen principalmente con cocaína. El principal o los principales puertos de exportación utilizados por esta estructura narcodelictiva albanesa son los puertos de la provincia del Guayas. Por eso, la primera exigencia al gobierno del presidente Lasso es decirle por qué en casi 2 años no se han instalado los escáneres en los puertos del Ecuador para impedir que estas mafias utilicen nuestros puertos para exportar la cocaína. El asesinato de Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023 en Quito, dejó de ser un simple acto de sicariato para convertirse en una compleja trama que sacude los cimientos del poder en Ecuador. Lo que comenzó con la captura de autores materiales, en su mayoría colombianos, que luego fueron asesinados en prisión, ha evolucionado hacia la investigación sobre la autonomía intelectual. Según las tesis más recientes de la Fiscalía General del Estado, el crimen no fue un evento aislado de la delincuencia común, sino una operación coordinada que involucró a estructuras criminales como los Lobos, empresarios vinculados a casos de corrupción y figuras políticas que el propio Villavicencio había denunciado durante años por tramas de corrupción petrolera y hospitalaria. ¡Wow! La controversia escaló a niveles internacionales tras las voces de las declaraciones recientes de Wilmer Chavarría, alias Pipo, líder de la banda Los Lobos. Desde el exterior, Chavarría lanzó una acusación que todos las conocemos contra Daniel Noboa, señalándolo como el presunto autor de la orden bajo el argumento de que Villavicencio representaba una amenaza para la situación del señor Noboa. Sin embargo, estas afirmaciones han sido calificadas por el gobierno acusado, por el presidente acusado y sus cheerleaders, y por la propia hija del candidato Amanda Villavicencio, como un acto desesperado de los cabecillas criminales para frenar sus procesos de extradición y desacreditar las investigaciones que ya señalan a otros actores. ¡Guau! ¡Qué terrible situación! Y esta gente sigue manipulando la información, porque eso se llama manipulación. Bueno, yo soy partidaria de que se investigue a todas las personas que van siendo nombradas dentro del proceso, porque es lo correcto que se investigue. Nadie tiene por qué salir a defender a ninguna persona. Todos, usted está siendo nombrado por este señor, venga a dar su versión por qué ha sido mencionado. ¿Qué tiene que decir usted, señor presidente, señor expresidente, señor exvicepresidente? Cualquier persona
que sea mencionada dentro del caso tiene la obligación de ser llamada para rendir su versión. Rendir la versión no significa que está siendo vinculado al proceso. Eso también hay que tener bastante en cuenta, que no es lo mismo. Así que también, Álvaro, recordémosle a su audiencia que todos los políticos ecuatorianos se beneficiaron con el crimen de Fernando. Toditos se beneficiaron. Está usted viendo cómo está la crisis judicial, crisis económica, la corrupción sigue en auge, no ha parado nada desde el 2023 hasta la fecha. Está peor el país y nadie denuncia un solo acto de corrupción. Todo tapan, todo lo que tiene que ver con los contrarios, destapan, se inventan, incluso forjan cosas, pero cuando se trata del lado de ellos, encubren, tratan de sostenerles hasta el último momento, pero ya cuando han arreglado internamente, ahí sí desechan a las personas. Así no puede continuar el país. Volviendo al caso, todas las personas que sean mencionadas por cualquier persona que esté siendo investigada tienen que rendir su versión sobre los hechos. Nadie les está acusando. Rendir una versión no significa que sean parte de... En conclusión, ecuatorianos, la baja de Fernando Villavicencio sigue siendo una herida abierta en la democracia ecuatoriana. Más allá de los gatilleros, la verdad sobre quién financió y ordenó el crimen parece estar atrapada en una red de intereses donde el narco y la política se desdibujan. La narcooligarquía. La resolución de este caso no solo busca justicia para su familia, sino también determinar si las instituciones del Estado tienen la fuerza suficiente para enfrentar a las mafias que, según las denuncias del propio Villavicencio, habían capturado ya gran parte del aparato público. Lo dijo él. Y también dijo que habían puertos privados que ni la policía ni nadie los controlaba. ¿Y cómo te quedó el ojo allí? No lo sé, pero ¿sabes qué? Creo que esto debería de ser investigado de manera internacional y de forma independiente, que no se meta ningún político hasta dar con el crimen. Ni siquiera el FBI, debe de ser otro sistema, no sé. Ahí se las dejo, los leo en los comentarios, hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias, no olvide suscribirse, no olvide dar un me gusta, compartir, dar un corazón, un super chat y sobre todo escribir, los leo en los comentarios. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.